este principio que es un principio de ley orgánica. Doctora, el principio del juicio en libertad es el que está, digamos, en el fondo de la discusión. Ahorita, como le decía hace un rato, hay 50.000 personas privadas de su libertad y muchas de ellas podrían estar siendo juzgadas en libertad si tuviesen beneficios procesales. De hecho, una de las quejas de la población penitenciaria es el retardo procesal y esta cosa porque ellos desean acceder a la posibilidad de ser enjuiciados en libertad. Estar solamente enjuiciados, si sea en libertad, ya es digamos, un dolor de cabeza, ¿no? Para las mujeres a veces es un verdadero dolor de cabeza y eso asegura su muerte. Y para los hombres también, o sea, para cualquier ser humano que esté, pero no digamos, mueren ellos, nosotras morimos, nos matan, fíjese. Bueno, aplicando la concepción... Disculpe, yo no me voy a poner aquí a hacer una confrontación entre hombres y mujeres porque no se trata de eso, no es la idea. Yo lo que sencillamente le digo que, por ejemplo, una persona que está siendo enjuiciada, yo no sé si usted ha tenido la ocasión de ser sometida a juicio, ¿no? Pero el que se pone en los zapatos de alguien que está sometido a juicio... Todas las mujeres somos sometidas a juicio todos los días. No, pero a juicio penal, en un tribunal. Yo, por ejemplo, le deseo a los seres humanos que nazcan y se mueran sin pisar un tribunal, claro. Que no lo pise nunca. Si usted le llega una boleta de un tribunal o de la fiscalía, ya eso es un grave problema, ¿no? Sí. Independientemente de que no trasponga el muro de la cárcel, ¿no? Sí. Y entonces el principio de ser juzgado en libertad es una de las cosas, digamos, que inspiraron el Código Orgánico Procesal Penal, que establecía un cambio en ese paradigma del modelo inquisitivo, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, usted, por ejemplo, hace un rato mencionó un pabellón de violadores, ¿no? El 60% de las personas que están privadas de libertad no, son procesados, es decir, técnicamente no se les ha comprobado su culpabilidad, técnicamente son inocentes. Entonces, en este caso en particular, como en todos los delitos, son presuntos, ¿no? O sea, este señor presuntamente incurrió en estafa y muchas veces sucede que al evacuarse las pruebas se demuestra la inocencia de una persona, ¿no? Eso es lo que técnicamente uno aprende en derecho. Pero en el caso de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia... La ley orgánica, ley orgánica. Rango constitucional. Ok, le agradezco todas sus correcciones. Mire, en ese caso yo le preguntaba sobre cifras. ¿Cuántas de esas personas que están privadas de libertad están procesadas por esa ley? ¿Cuántas han sido finalmente enjuiciadas y declaradas culpables? ¿Cuántas inocentes? ¿Ustedes manejan esa cifra? Mire lo que le voy a decir, por eso digo que es una trampa, porque se afirma que el hacinamiento carcelario tiene dos causales y una de ellas es la aplicación de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, no hay cifras que corroboren esa afirmación, por lo que digo que esta información es interesada, esa información no es científica. Esa afirmación pertenece a lo que Platón llamaba la opinión, y la opinión no es ciencia, eso por una parte. Por otra parte, la detención de la cual habla la ley orgánica es una detención preventiva, judicial, que en muy pocas horas, en 24 horas, el juez de control o la jueza de control y medidas de violencia contra la mujer debe decidir si la continúa o debe decidir si pone al sujeto en libertad. Esto es importante plantearlo porque pareciera o se quiere dar la idea de que este individuo que es privado de libertad porque ha sido sorprendido en flagrancia, para lo cual los órganos policiales tienen una serie de elementos que ellos tienen que indagar, porque el órgano receptor de denuncia es el que va prácticamente a ir enhebrando los elementos, y cuando pasan al Ministerio Público, aunque el Ministerio Público es el órgano a través del cual se activa la acción, todo el trámite judicial, etcétera, etcétera, es muy importante decir que la actuación también mira los derechos humanos del sujeto agresor. Fíjense, esa es una afirmación... presunto agresor. Bueno, del presunto agresor. Se dice que entonces, y eso por eso digo que es un supuesto falso, que eso se debe a la aplicación de la ley, y las mujeres lo que reclamamos es lo contrario. Cuando usted habla en la prensa que se consigue con la noticia de que Dora Londoño Fonseca, cuyo concubino, su esposo, estaba privado de libertad y que al ser puesto en libertad, estuvo privado en libertad, lo que permite la ley a la fiscalía 30 días, porque después es el juez o la jueza quien decide hasta la decisión de sentencia, que
que son juicios muy rápidos. Los juicios de violencia son juicios rápidos. El juicio de violencia, el procedimiento que contiene la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida es muy rápido claro, dirán, ¿y por qué no lo resuelven tan rápido? Porque déjeme decirle que, contrario a lo que afirma la profesora Rosales, que ve que el secuestro y la extorsión y el robo y el homicidio son los delitos de más alto índice en el país, los delitos de más alto índice en el país son los delitos de violencia contra las mujeres. Lo podrá o no corroborar la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Esa es una afirmación sobre la base de estadística o también una opinión? No, eso es una afirmación que tiene asidero legal. El año pasado, en su informe anual de la Fiscala General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmaba que en un lapso de unos meses tenía la Fiscalía más de 120.000 procedimientos. Entonces, que la ley que pone estos parámetros, que no son parámetros positivistas, y es por eso que los abogados y las abogadas positivistas no lo comprenden, porque no entienden que es una ley que va directamente a los derechos humanos de las mujeres, y que es una ley que ancla en el artículo 2 de la Constitución, que dice que Venezuela se constituye un Estado social y democrático de derecho y de justicia. Nos extraña, por ejemplo, que se siga reivindicando el Estado de Derecho, el cual dice la profesora que es un Estado de Derecho insuficiente o imperfecto, y sin embargo no se diga que con la Constitución del 99 pasamos de un Estado de Derecho a un Estado constitucional, que es el Estado de los derechos humanos. Tengo que leer las llamadas, doctora. ¿No existen cifras que usted maneje sobre las causas por las cuales las personas están privadas de libertad, tanto en los centros penitenciarios como en los establecimientos estos de arresto, de prisión preventiva? Es que lo que tengo que aclarar es que el hombre que es privado de libertad, no, en los primeros tiempos, no va directamente al lugar donde están los procesados y penados. O sea, allí se está diciendo que los presos que están en la cárcel del Rodeo, que son procesados y penados, están allí porque se les aplicó el supuesto de flagrancia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida de libertad. Eso no es verdad. Ellos van a centros preventivos, arresto preventivo, hasta que se decida. Como el del 6CPC en el Rosal. Como el de 6CPC en el Rosal, o como en Maracaibo el retén del Marite. Eso por una parte. Y por otra parte, otro aspecto que también llama poderosamente la atención es que se considere que un delito de robo es más importante que un delito de violencia contra las mujeres, o un delito de extorsión es más importante, o un homicidio. ¿Y cómo quedan los femicidios? Entonces, esas cifras, para ser manejadas en un ámbito público, tienen que ser cifras de carácter oficial. Tienen que darlas ¿quiénes? Los órganos oficiales, 6CPC, Fiscalía y Ministerio Público. Lo que sí le puedo decir es que a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, las mujeres por fin rompieron el miedo a denunciar. Y aplicando incluso la flagrancia, les arrebatan la vida. Ahí tiene usted el caso de la Jennifer Josefina Vieira, que fue un caso emblemático. Terrible. Detienen al hombre, el juez le da la libertad. ¿Y a qué salió ese ciudadano? ¿A qué salió ese sujeto? A matarla. El caso de Dora Londoño Fonseca, que fue un caso que estremeció a la opinión pública zuliana hace 15 días, ¿verdad? ¿A qué salió el hombre? A matarla. Eso indica esto: si aplicando la flagrancia perdemos la vida, ¿cómo sería si no se aplicara la flagrancia? Ese es el análisis que hay que hacer. No decir sin cifras que los que están en la cárcel de Rodeo están por... Ahora bien, si quiero decir esto, un femicida tiene que pagar su condena, porque si nosotros, partiendo del supuesto de que esos delitos contra las mujeres son delitos menores, que es el supuesto de fondo, el telón de fondo de estas afirmaciones es decir que los delitos que se cometan contra nosotras no tienen tanta importancia porque parten de la concepción patriarcal de que nosotras no tenemos ciudadanía plena, mismo que se dice cuando se afirma en la entrevista que ante el derecho del niño, de los niños, curiosamente el lenguaje da mucho que decir de la conciencia de género, esos derechos del niño son preferentes en relación a los derechos de la mujer. Porque hay un concepto que llaman el interés superior del niño, sí, ¿no? Pero el interés superior del niño no puede ser manejado en detrimento de los derechos humanos de las mujeres. Eso es una... Claro, pero son dos valores que no deben por qué ser antagónicos, ¿no? Perdóneme, ¿a usted lo someten en el caso de una revisión a su condición de padre?
Usted para ocupar un espacio como hombre, ¿le preguntan si usted es padre? Yo no he visto todavía eso en ninguna parte del mundo. Pero Claro. nosotras las mujeres, cada vez que entramos a reclamar nuestros derechos humanos, el patriarcado, entre otras cartas, una de las que nos saca es que los derechos de los niños y de las niñas son derechos prioritarios frente a nosotros. No hay ningún tipo de conflicto entre los derechos de las mujeres como ciudadanas y los derechos de los niños y de las niñas. Eso es lo que le estoy diciendo, que no tiene por qué ser antagónico el interés superior del niño con el Claro, derecho de ahora la sí mujer. le voy a decir algo. Toda la violencia que se ejerce en contra de las mujeres también se ejerce en contra de las niñas y en contra de los niños. Cuando la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres es una vía de violencia, habla, por ejemplo, de la trata, del tráfico, de la explotación sexual, de la violencia obstétrica, de todos los 19 tipos de delitos, le está diciendo, y toca el tema de la violencia como un tema de Estado, es decir, del ámbito público y privado, es que le está diciendo que el problema es sumamente grave. Doctora, tenemos llamadas de las usuarias y usuarios. Ricardo Duarte y María Gil llaman del estado de Aragua y dicen que no está llegando la señal allá hasta Maracay. Malo, porque Aquí allá hay un índice muy elevado de violencia contra las mujeres. ¿Por qué particularmente allí? En todas partes. Ah, bueno. Esto es una epidemia. Es desde Petare, no, yo pensé que era que allí había algún tipo de pico. Pero miren, algo está pasando en Venezuela con el agua. Yo no me atrevo a tomarla, porque la verdad es que el machismo y el patriarcado se ha reforzado de tal manera que yo me estoy preguntando dónde está eso. No lo entiendo. Se lo por el explico. agua. Bueno, puede ser, no sé, ¿de qué será? Pero cuando usted se mueve por los distintos espacios, pregunte en INSACEL cuáles son la mayor cantidad de denuncias que existen en INSACEL en materia laboral. La mayoría de denuncias es por acoso moral y acoso sexual en contra de las mujeres, en distintas instancias. Vaya a las universidades y comprobará ese tema. Por cierto, en los proyectos estos de ley de universidades, la parte disciplinaria del profesorado nomás que se le aplicaban por violencia física y violencia y palabras agrestes. Nada nombran de la violencia sexual y nada nombran del acoso moral. Eso se llama patriarcado puro y duro. El patriarcado goza de muy buena salud, ¿sabe? En este país y en América Latina. Seguro.